La última religión divina Islam. Autor: Dr. Murad Kayal. 1. Hombre, universo y creador. Detengámonos por un momento y pensemos. Indaguemos de dónde venimos y a dónde vamos, y conformemos nuestras vidas según lo que vayamos descubriendo. Antes de nada, debemos explorar y observar los detalles de nuestra propia creación, nuestra forma física y espiritual, los rasgos que nos hacen superiores, el universo que nos rodea. De esta forma, nuestra vida comenzará a tener sentido. Empecemos por la Tierra. Miles de plantas y árboles frutales nos ofrecen colores y formas muy distintas, aunque todos se han alimentado con la misma agua. En perfecto orden, se nos presentan en una variedad exquisita e interminable. La misma semilla plantada en la misma tierra y regada con la misma agua dará pimientos dulces y picantes según una disposición que nos resulta inexplicable. Fijémonos ahora en el firmamento y contemplemos la extraordinaria estructura sobre la que se asienta. Por ejemplo, la distancia entre el Sol y la Tierra es de 150 millones de kilómetros. El Sol, que es una estrella de tamaño medio, es capaz de contener 1.300.000 tierras como la nuestra. Su temperatura en la superficie es de 6.000 grados, y la temperatura interior es de 20 millones de grados. Su velocidad de órbita es de 720.000 kilómetros por hora, lo que significa que el Sol recorre 17.280.000 kilómetros en un día. Cada segundo, se produce en el Sol una extraordinaria reacción. 564 millones de toneladas de hidrógeno se transforman en 560 millones de toneladas de helio. La diferencia de 4 millones de toneladas de gas es irradiada en forma de energía. En otras palabras, el Sol pierde 4 millones de toneladas de substancia cada segundo, o lo que es lo mismo, 240 millones de toneladas por minuto. Esto quiere decir que si el Sol ha estado irradiando energía en esta proporción por más de 3 billones de años, la materia desprendida hasta ahora debería ser de 400.000 millones de veces 1 millón de toneladas, lo que a pesar de la cifra astronómica no supera el 1/5000 de la masa total que el Sol tiene hoy. Nuestro mundo ha sido colocado a una distancia también calculada de esa magnífica y enorme fuente de energía, que estamos a salvo de su poderosa y destructiva acción, al tiempo que disfrutamos de su útil y necesaria energía. De ella se benefician cuantas criaturas existen en la Tierra, especialmente el hombre. Envía sus rayos prudentemente y en una proporción que hace que la vida pueda existir con su asombroso equilibrio. Esta operación complejísima viene desarrollándola el Sol desde hace millones de años. Esta magnífica estrella que acabamos de mencionar es una de las más de 200 millones de estrellas que se calcula que pueblan la Vía Láctea. A su vez, la Vía Láctea es una de las más de 200 millones de galaxias que hasta ahora han podido verse a través de potentísimos telescopios. Según los cálculos astronómicos, viajar de una punta a otra de nuestra galaxia nos llevaría 100.000 años luz. La luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Deberíamos recorrer 300.000 trillones de kilómetros para ir de nuestro planeta al centro de la Vía Láctea. Después de este breve repaso al sorprendente universo que nos rodea, ¿es posible obviar la existencia de un creador omnisciente y omnipotente? Más aún, al contemplar este magnífico universo, comprendemos de inmediato que no ha sido creado en vano, o como un juego, sino que lleva en sí mismo su propia razón de ser. De hecho, todas las religiones, desde las más primitivas hasta las más elaboradas, hablan de un ser todopoderoso. Hay innumerables signos que prueban la existencia de Allah. Los que a continuación se mencionan son algunos de los fácilmente observables en nuestra vida cotidiana. La formación del feto, el nacimiento del bebé y su posterior crecimiento, desarrollando un altísimo grado de inteligencia y conocimiento. Y lo que es más importante, de qué fue creado y en qué se ha transformado. El relámpago que nos asusta y al mismo tiempo nos da esperanza de lluvia, haciendo que la tierra muerta vuelva a la vida. El viento cuando sopla y transporta las nubes de un lugar a otro, haciendo que caiga la lluvia y se formen lagos y mares donde navegan barcos de miles de toneladas de peso, y cruceros que surcan los océanos como si fueran pequeñas ciudades llevando a bordo a miles de pasajeros. La provisión que toda criatura del cielo o de la tierra recibe diariamente. Maulana Rumi dijo a este respecto: «Oh hijo mío, ¿qué te parece que tiene más sentido, pensar que hay un escritor que ha escrito lo que está escrito, o pensar que lo que hay escrito se ha escrito a sí mismo?» Matnawi, volumen 6, verso 368. «Oh tú, hombre simple. Dime, ¿tiene más sentido pensar que hay un constructor, un arquitecto que ha construido la casa, o pensar que la casa llegó a existir construyéndose a sí misma?
Al contemplar una hermosa obra de arte tienes la impresión de que es el producto de un torpe ciego, o de un habilidoso artista que puede ver y sentir. Matnawi, volumen 6, verso 369-371. Bordados y pinturas, lo sepan o no, son productos de sus creadores. El alfarero se ocupa de hacer vasijas. Modela el barro hasta que adquiere la forma deseada. ¿Puede acaso el propio barro convertirse en vasija sin la ayuda del alfarero? La madera está supeditada al carpintero. ¿Podría de otra forma cortarse y adherirse a otras piezas de madera? Sin un sastre, ¿cómo podría un trozo de tela cortarse y coserse hasta convertirse en un traje? ¿O tú, hombre inteligente? Sin el aguador, ¿cómo podría la tinaja vaciarse y llenarse constantemente? También los pulmones se llenan y se vacían con cada respiración. Por lo tanto, hombre sabio, tú eres la obra de arte del único y supremo creador. Un día, si los velos que cubren tus ojos se caen y el nudo de los secretos se desata, comprobarás cómo la obra de arte cambia de estado en estado según lo desean las manos del creador. Matnawi, volumen 6, versos 3332-3341. Es imposible explicar la existencia de la materia y su organización en perfecta armonía como una coincidencia. El famoso biólogo y zoólogo de la Universidad de Princeton, Edwin Conklin, 1863-1952, dijo en una ocasión: la probabilidad de que la vida se haya originado de un accidente es comparable a la probabilidad de que se originara un diccionario como resultado de una explosión en una imprenta. 2. Hombre y religión. La religión se encarga de transmitir al hombre la información del Creador necesaria para vivir sin conflictos en esta vida y en la otra. La religión provee al hombre con ciertas normas de manera que pueda vivir sin hacer daño a nadie. Le suministra derechos y obligaciones para atravesar esta existencia en paz y asegurarse un lugar de honor en el más allá. Allah Todopoderoso ha creado numerosos seres en el universo. Sin embargo, el hombre ocupa un lugar muy especial entre ellos. Los seres humanos han recibido innumerables capacidades que otras criaturas no poseen, tales como la inteligencia, la voluntad, la sabiduría, la comprensión y la maestría. No obstante, estas capacidades son como una espada de doble filo. Si se utiliza su lado positivo, se alcanza un orden equilibrado, fortuna y abundancia para toda la humanidad. Pero si se utiliza su lado negativo, surge la anarquía y las terribles consecuencias que la acompañan. Dominará la crueldad y se producirán inacabables guerras. Para dirigir esas capacidades humanas de la forma adecuada hace falta otro poder. Este poder es la verdadera religión. Pero no deberíamos olvidar que Allah no necesita nuestra piedad, ni nuestras prácticas religiosas le reportan ningún beneficio. Sin embargo, debemos obedecer las órdenes divinas no solo para conseguir la salvación en la otra vida, sino también para ser felices en este mundo. De hecho, todas las religiones divinas afirman que el hombre fue creado para conocer a su Creador y adorarle. Los encargados de anunciar la religión a la gente son los profetas. Islam acepta a todos los profetas y la creencia en todos ellos es obligatoria para todo musulmán. Según la creencia islámica hay complementariedad y continuación entre los profetas. Todos ellos han aceptado a los anteriores y anunciado a los que les seguirán. Por lo tanto, quien acepta la profecía de Muhammad, que Allah le bendiga y le dé la paz, acepta la profecía de todos los profetas anteriores a él. Atib bin Abi Beitar, que Allah esté satisfecho de él, cuando llegó la carta del mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le dé la paz, al gobernador de Egipto, Muqawqis, le dijo: te invitamos al Islam, la religión que Allah ha elegido para el hombre. Muhammad Mustafa, que Allah le bendiga y le dé la paz, no solo te invita a ti sino a toda la humanidad. Los cristianos fueron, de entre todos, los que más receptores mostraron. De la misma forma que Musa, Moisés sobre él la paz, anunció a Isa, Jesús sobre él la paz, asimismo Isa, Jesús, anunció a Muhammad, que Allah le bendiga y le dé la paz. Nuestra invitación al Corán es como tu invitación a la Biblia a la gente de la Torá. Cada uno está obligado a seguir al profeta de su tiempo. Tú eres de los que han alcanzado el tiempo del profeta Muhammad, que Allah le bendiga y le dé la paz. Por lo tanto, al invitarte al Islam no te estamos alejando de la religión de Isa, Jesús. Al contrario, te estamos invitando a que actúes según su profecía.
El profesor Timothy Gianotti de la Universidad York de Toronto, después de acentuar el hecho de que no ignora su religión anterior cristianismo, por haberse convertido al Islam, y de que su antigua religión fue como un estadio antes de llegar al Islam, explicó cómo Islam es una religión completa que cubre todos los objetivos del cristianismo. El papel del Islam es transformar no solo a un grupo específico de personas que adquieran gran valor ante los ojos de Allah, sino a toda la humanidad. Uno de los hadices, dichos, del profeta Muhammad, que Allah le bendiga y le dé la paz, afirma que todos los profetas son hermanos. Este parentesco común nos indica que toda religión verdadera tiene los mismos principios fundamentales. En otras palabras, la religión verdadera afirma lo mismo desde el primer profeta hasta el último en lo que se refiere a la creencia y los valores morales básicos, ya que en lo referente a los métodos de adoración y normas legales ha podido haber cambios. Dado que solo puede haber una religión verdadera, es muy normal observar similitudes entre las religiones divinas. Por ejemplo, Islam ordena hacer la oración, y en la Biblia los siguientes versículos mencionan las normas de la oración. Ven, adoremos e inclinémonos. Arrodillémonos ante Yahweh, nuestro Hacedor. Salmos 95, 6 y Musa, Moisés y Aarón cayeron postrados. Números 16, 20, 22 Musa se postró en el suelo en adoración. Éxodo 34, 8 Jesús cayó postrado y oró. Mateo 26, 39 Cuando los discípulos oyeron eso, cayeron postrados y Mateo 17, 6. Principales características del Islam. 1. Su esencia es la unicidad de Allah, Tawhid. Todas las religiones divinas enseñan la unicidad de Allah. No hay nada que se le asemeje. El profeta Ibrahim, sobre él la paz, explicó la unicidad de Allah a su padre Azer. El principal fundamento de fe que acentúa el judaísmo es la unicidad de Allah. Según la Torá, Adán el primer hombre, sus hijos, Noé, Ibrahim, Abraham, Isaac, Jacob, Jacobo y Yusuf, José, todos invitaron a su gente a creer en Allah, el único. En los 10 mandamientos que según ellos le fueron dados a Musa, sobre él la paz, y en otras partes de la Torá, el asunto más repetido es la unicidad de Allah. Los salmos que le fueron revelados a David sobre él la paz, son plegarias al único, Allah. Isa, Jesús sobre él la paz, también enfatiza que lo primero en lo que hay que creer es en la unicidad de Allah. Las comparaciones excesivas en el judaísmo han provocado una descripción antropomórfica de Allah, de la misma forma que un amor mal enfocado ha transformado al ser humano, Isa, Jesús, en un Dios, corrompiendo así la unicidad de Allah y dando lugar a la Trinidad. De nuevo es Islam el que clarifica la unicidad de Allah, eliminando las falsas nociones que la han oscurecido a lo largo del tiempo, e invita tanto al judaísmo como al cristianismo a unirse y a afirmarla de forma rotunda, Tawhid. La evidencia racional de la existencia de un creador que obtenemos al observar el cosmos, nos confirma que ese creador es uno. El Corán dice: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. Allah no ha tomado hijo alguno ni hay con él ningún Dios. Porque si así fuera cada Dios se llevaría lo que hubiera creado y se dominarían unos a otros. Ensalzado sea Allah por encima de lo que le asocian. Corán 23, 91. Dice también: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Si hubiera en ambos, en el cielo y en la tierra, otros dioses que Allah, se corromperían. Gloria a Allah, el Señor del trono, por encima de lo que le atribuyen. Corán 21, 22. Dado que la existencia de más de un Dios implicaría características de imperfección como la impotencia, la deficiencia y el hecho de haber sido creado, la unicidad de Allah es un imperativo categórico. Su unicidad se comprende también por el siguiente hecho: la lluvia que cae del cielo, los tomates o pimientos que crecen en la tierra, las manzanas y las peras que crecen en los árboles, todos tienen la misma forma y el mismo color independientemente de la distancia que haya entre un campo y otro. Actúan como si se conocieran. Esto demuestra al hombre que todo cuanto existe ha sido creado por la misma mano. Para el Islam, el mayor pecado que puede cometer el hombre es asociarle a Allah a compañeros o socios en sus actos o atributos, concediendo así divinidad a otro que hay. Este pecado se llama politeísmo. Creer en la diversidad de dioses y es lo único que Allah no perdonará.
Alá Todopoderoso ha calificado el politeísmo como la falta más grave y como la más abominable. Alá nos recuerda que si bien perdonará, según su voluntad, cualquier falta, no perdonará a aquellos que caigan en el politeísmo y mueran en él sin haberse antes arrepentido. La única forma de librarse del pecado de politeísmo es abandonarlo y abrazar el tauhid, la unicidad del único Dios. 2. Islam es una religión natural que no contradice a la razón. Islam se dirige a toda la humanidad. Sus principios fundamentales se determinaron no en función de circunstancias temporales, sino atendiendo a la naturaleza original y a las necesidades que son propias del ser humano teniendo en cuenta la forma en la que ha sido creado. Por esta razón, decimos que Islam es una religión natural que nunca envejece. Su cuerpo doctrinal no está basado en conjeturas circunstanciales o temporales, sino en el intelecto humano y en una visión clara de la realidad. Es por ello que Islam nunca ha contradicho lo que podríamos llamar verdades científicas. Por otra parte, cuando examinamos las normas relacionadas con la práctica de adoración, inmediatamente destacan como las más adecuadas con la naturaleza humana teniendo en cuenta que la inteligencia es la cualidad más destacable del ser humano. El Corán se centra fundamentalmente en el hecho de que para comprender la existencia el hombre debe usar su inteligencia y sus capacidades cognoscitivas. Constantemente invita al hombre a pensar, a investigar, a usar su intelecto de la mejor forma posible. Esta invitación la encontramos en 750 pasajes del Corán. La gente que no creía en el mensajero de Alá solía decir: muéstranos algunos milagros para que creamos en Alá y te aceptemos como su mensajero. Alá detesta esa forma de proceder, y nos incita a observar el cielo y la tierra, a reflexionar sobre nosotros mismos, y no a esperar en milagros para poder creer en Alá. Dado que Islam otorga mucha importancia a la inteligencia, prohíbe la ingestión de sustancias que la enturbian tales como el alcohol o los narcóticos. El sentido común nos advierte de que es mejor estar alerta que obnubilado, y que la holgazanería o la borrachera no reportan al hombre ningún beneficio. Como consecuencia de ser una religión natural, Islam siempre establece normas realistas. No existe un solo precepto en el Islam que no se pueda cumplir o que entrañe dificultad para el ser humano. He aquí algunos ejemplos. Si no hubiera agua para hacer el wudú, purificarse antes de la oración, o si la persona no pudiera utilizar el agua por razones de salud, se puede hacer el wudú seco utilizando tierra limpia, tayammum. Si alguien no pudiera hacer la oración de pie, podría hacerla sentado o acostado. Incluso si esto le resultase penoso, podría hacerla con simples movimientos de cabeza o por signos. Si la persona no pudiera ayunar en su tiempo, podría hacerlo más tarde o dar dinero a los pobres como compensación. El pago del zakat, el único impuesto permitido en el Islam que consiste en dar anualmente el 2,5% del capital que no se ha utilizado, y el hajj, peregrinaje a la Meca, son obligatorios solo para aquellos que sean solventes económicamente. En el caso del hajj también existe la condición de buena salud. El enfermo no está obligado a ello. La persona que invita a otra al Islam solo está obligada a explicarlo de forma clara y verdadera. Aquí termina su responsabilidad, ya que solamente Alá tiene el poder de hacer que los corazones se abran a la verdad. Un sabio musulmán dijo en una ocasión: los caminos que llevan a Alá son tantos como las respiraciones de sus criaturas. En otras palabras, cada uno es libre de comunicarse con su Señor directamente. Todos podemos invocar a Alá con nuestras oraciones y pedir en ellas el perdón. Si alguien se vuelve a Alá sinceramente, Alá le perdonará y le mostrará un camino llano y una guía. Alá Todopoderoso continuamente anima a sus siervos a hacer la oración y a pedirle perdón. Es tan grande su misericordia que nunca dejará desatendidas las súplicas de sus siervos sinceros. Pero nadie más tiene el poder de perdonar y de escuchar y conceder las peticiones de los creyentes, ya que solo Él es omnipotente. Nadie puede arrogarse este poder. Más aún, ver este poder exclusivo de Alá en cualquier otra criatura se considera politeísmo. En Islam no se necesitan clérigos que dirijan nuestras oraciones, nuestras prácticas de adoración o nuestros matrimonios. Todo musulmán debe aprender aquello que necesita para poder practicar Islam adecuadamente. Cuando los musulmanes se reúnen para hacer la oración eligen, de entre los presentes, al más honorable y al que mayor conocimiento tenga para que los dirija, imam. El papel de los sabios musulmanes se limita a explicar y a enseñar los principios del Islam, así como a guiar a otros al camino recto a través de charlas y consejos. No tienen ningún poder a la hora de perdonar pecados o aceptar súplicas actuando de intermediarios entre el siervo y su Señor. La adoración de ídolos comenzó cuando la gente puso intermediarios entre ellos y el Creador.
Los politeístas de Meca arguían que adoraban a los ídolos como una forma de acercarse más a su Señor. Con el tiempo, empezaron a conferir atributos divinos a esos intermediarios. 4. Islam establece el equilibrio entre este mundo y el más allá, entre lo material y lo espiritual. Islam da una gran importancia a la moderación y al equilibrio. Cuando apoya a una parte en un asunto, no ignora a la otra, ya que Allah ha creado a ambas partes y los seres humanos necesitan de ambas. Hay que ser justos y atender a todos por igual. Cuando miramos la existencia desde este ángulo, este mundo nos aparece como un valioso regalo, como un capital con el que ganar el más allá. Deberíamos usar este regalo para conseguir la complacencia de Allah, y no olvidar nunca que el verdadero objetivo de nuestra existencia es alcanzar el más allá. La aproximación secular a la existencia humana se fija exclusivamente en este mundo, mientras que la clerical solo se preocupa del más allá, y por ello ninguna de las dos satisface al hombre. Ni lo material debería ser sacrificado por lo espiritual, ni viceversa, antes bien, ambas deberían equilibrarse de forma correcta e integral. El espíritu y el cuerpo son los dos aspectos del ser humano. Aunque el espíritu sea la parte esencial, no debemos olvidar que el cuerpo es su vehículo. Solo cuando están unidos e integrados pueden realizar sus funciones convenientemente. Por ello, no es correcto ocuparse solo del espíritu y descuidar el cuerpo. Según lo que nuestro profeta nos enseñó, una de las primeras cosas por la que se nos preguntará en el más allá será por el uso que hicimos de nuestra salud. Islam nos ordena la moderación y el equilibrio incluso al realizar las prácticas de adoración tales como la oración, el ayuno y las donaciones. Desaprueba el exceso en todo ello para evitar que el siervo quede extenuado. 5. Islam incita a aprender la ciencia, la sabiduría y la religión. Hasta hoy no ha habido ningún desacuerdo ni conflicto entre el Islam y la ciencia, ya que el Islam nunca prohibió el estudio y la investigación. Muy al contrario, siempre ha incitado al conocimiento y ha hecho obligatorio el estudio tanto para el hombre como para la mujer. Por otro lado, los descubrimientos que ha ido haciendo la ciencia no solo no han contradicho las verdades que trajo el Islam, sino que continuamente las han corroborado. ¿Por qué no se iban a acomodar estos descubrimientos científicos con las verdades del Islam? La ciencia trata de descubrir las leyes por las que se rigen las criaturas que Allah ha creado. Por otro lado, Islam es una religión divina revelada por Allah y que se ha conservado en su forma original. Así, pues, la fuente del Islam y de la ciencia es una y la misma. Por ello, conforme la ciencia se ha ido desarrollando y el hombre ha ido conociendo mejor el último mensaje divino del Creador, su grandeza y poder se han hecho cada vez más manifiestos, al tiempo que la fe de los creyentes ha ido profundizándose. Esto nos lleva a la afirmación de que la ciencia es parte inherente al Islam. Hay muchos entre los bellísimos nombres de Allah que expresan su omnisciencia tanto de lo manifiesto como de lo oculto. Esto debería animar a los creyentes a participar de este atributo de Allah. Hay numerosos hadices y versículos en el Corán que nos incitan a buscar el conocimiento. Allah Todopoderoso ha dicho: y di, Señor, concédeme más conocimiento. Corán 20, 114. Y también dice: Allah elevará en un grado a los que de vosotros crean y a los que han recibido el conocimiento. Corán 58, 11. Nuestro maestro, el mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le dé la paz, dijo: si alguien entra en un camino con el deseo de adquirir conocimiento, Allah coloca a esa persona en uno de los caminos al paraíso. Los ángeles, complácidos con sus acciones, extienden las alas sobre él. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, incluso los peces debajo del agua, piden que se perdone al hombre de conocimiento. La superioridad de quien posee el conocimiento con respecto a los otros, es como la superioridad de la luna con respecto a los otros astros. Los sabios son los herederos de los profetas. Los profetas no dejan oro y plata, dejan sabiduría. Quien tome esta herencia habrá tomado un gran regalo. Abu Daud, conocimiento, 1, 3641. Tirmidhi, conocimiento, 19, 2682. Ber-Bukhari, conocimiento, 10. Ibn Majah, Muqaddimah, 17. La sabiduría es la propiedad del creyente. Es su más alto privilegio tomarla allí donde la encuentre. Tirmidhi, conocimiento, 19, 2687. Ibn Majah, piedad, 15. La sed de conocimiento que el creyente siente no puede ser saciada hasta que llegue a su destino final, el paraíso. Tirmidhi, conocimiento, 19, 2686.
Por esta razón, los musulmanes toman la investigación científica como un acto de adoración. En 800 después de Cristo, Ahmad an-Nawandi comenzó las observaciones astronómicas. Más tarde se construirían grandes observatorios. Con el desarrollo del astrolabio, pudieron medir la distancia astronómica del Sol, de otras estrellas y otros planetas, el tiempo cósmico, la altura de las montañas y la profundidad de los valles. Como resultado de este trabajo, las viejas constantes fueron revisadas y se crearon precisos catálogos de estrellas que recogían los nuevos hallazgos. Se pudo medir de nuevo la inclinación de la elíptica, el movimiento solar y su relación con otras estrellas. Muchos otros descubrimientos relacionados con el movimiento de los planetas fueron posibles gracias al continuo estudio y observación de los sabios musulmanes. Los musulmanes utilizaron nuevos métodos al aplicar las matemáticas a la astronomía. En vez de continuos extravíos, utilizaron la trigonometría y el cálculo logarítmico, consiguiendo de esta forma medidas mucho más precisas. Alcanzaron un grado sin precedentes en el conocimiento del movimiento planetario. En un plano similar, los musulmanes hicieron grandes descubrimientos en campos tan diferentes e importantes como la geología, la mineralogía, la botánica, la zoología, las matemáticas, la física, la química, la medicina y la farmacología, contribuyendo grandemente al desarrollo de estas ciencias. Ibn Sina, año 980-1037, fue uno de los grandes sabios que realizó descubrimientos en 29 campos diferentes, preparando el camino a los científicos europeos. Su libro de medicina Al-Qanun Fitet, el canon en medicina, fue enseñado en las universidades europeas como libro de texto durante más de 600 años. El primero en mencionar la función de la retina en el ojo fue Ibn Rushd, año 1126-1198. El trabajo sobre el ojo humano, Tazkiratul Kalin, escrito por Ali bin Isa, siglo XI, permaneció como el único libro de texto sobre óptica durante siglos, y fue traducido al latín, alemán y francés. Amar bin Ali, siglo XI, realizó una operación de ojos hace 900 años y explicó en detalle cómo quitó las cataratas en su libro Al-Muntakab fi al-Ilm. También este libro fue traducido a las lenguas europeas más relevantes de su tiempo. Ibn Haytham, al-Azem año 965-1051, fue un importante físico que fundó la ciencia óptica e inventó las gafas. Ali bin Abbas, año 994, realizó una operación de cáncer pionera de las modernas intervenciones quirúrgicas. Ebul Qasim ez-Zerarí, año 963-1013, hizo de la cirugía una ciencia independiente y dibujó unos 200 instrumentos quirúrgicos explicando su precisa utilización en su libro Tasrih. La microcirculación fue descubierta por Ibn al-Nafis, año 1210-1288, y la explicó en detalle en un comentario que escribió sobre el Qanun de Ibn Sina. Aksemseddin, año 1389-1459, escribió lo siguiente sobre los microbios en su libro Madet al-Ayat. Es erróneo pensar que las enfermedades afectan a la gente de forma independiente. Las enfermedades son contagiosas. Este contagio se produce debido a semillas vivas tan pequeñas que no son visibles al ojo humano. Khwarizmi, año 780-850, usó por primera vez el cero en matemáticas, estableciendo los fundamentos del álgebra y dándole este nombre en su libro Al-Jabr al-Kabbalah. Ibn Musa, siglo IX, midió la circunferencia de la Tierra con un mínimo margen de error. Beiruni, año 973-1051, hizo innumerables descubrimientos en varios campos, y probó que la Tierra gira sobre sí misma y alrededor del Sol, y midió con éxito el diámetro de la Tierra tras la investigación que llevó a cabo en la ciudad de Medene en la India. Su fórmula a este respecto es conocida en Europa con el nombre de fórmula Beiruni. Batani, al-Bategni, calculó el año solar con un error de tan solo 24 segundos. Ismail Jauhari, año 950-1010, fue el primero que intentó volar. Ibn Firnas construyó el primer prototipo de aeroplano en el año 880. Se mantuvo en el aire más de 20 minutos y tomó tierra sin mayores percances con su aparato construido con palos, telas y plumas de ave. Fue el primero en descubrir que para aterrizar convenientemente es preciso que la cola del aparato se ensanche. Razi, año 864-925, mencionó por primera vez el concepto de gravedad. El propio Cristóbal Colón, año 1446-1506, confesó que había sabido de la existencia de América por los musulmanes, especialmente leyendo los libros de Ibn Rushd, año 1126-1198.
Idrisi, año 1100-1166, dibujó mapas del mundo hace 800 años que eran muy similares a los de hoy. A lo largo de la historia han surgido numerosas civilizaciones que han aportado importantes descubrimientos científicos y que han servido para que las siguientes pudieran desarrollarse y valerse de sus hallazgos. Unas han sido deudoras de otras. También los musulmanes se sirvieron de anteriores civilizaciones para penetrar en los secretos de la naturaleza, y así lo manifestaron siempre con humildad y agradecimiento. A su vez, ellos aportaron enormes avances para las futuras civilizaciones. Miles de libros con importantes descubrimientos científicos fueron traducidos por los eruditos musulmanes y no de forma indiscriminada. A sus traducciones se añadían comentarios y correcciones que sirvieron para que las generaciones futuras pudieran servirse de este conocimiento sin errores o insuficiencias. 6. Islam considera la justicia como la virtud fundamental. Allah es absolutamente justo. Ninguna de sus acciones lleva consigo la menor carga de injusticia. Uno de sus bellísimos nombres es Adl, el que ejerce la justicia absoluta. Por ello, espera de nosotros, sus siervos, que actuemos con justicia y corrección. Allah ha dicho en el noble Corán: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. Vosotros que creéis, sed firmes en establecer la justicia dando testimonio por Allah, aunque vaya en contra de vosotros mismos o de vuestros padres o parientes más próximos, tanto si son ricos como si son pobres. Allah es antes que ellos. Corán 4:135. Islam ordena a los musulmanes ser justos incluso con sus enemigos. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Vosotros que creéis, sed firmes a favor de Allah, dando testimonio con equidad. Y que el odio que podáis sentir por unos, no os lleve al extremo de no ser justos. Sed justos. Eso se acerca más a la temerosidad. Corán 5:8. Nuestro maestro el mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le dé la paz, nos exhortó a ser justos tanto en un estado de serenidad como en un estado de ira, y nos prometió grandes recompensas para aquellos que nos mantuviéramos firmes en este consejo. La dialéctica primordial o el conflicto básico en Islam se da entre los opresores o aquellos que apoyan la opresión, y los que actúan justamente y apoyan la justicia. Allah afirma en el Corán: que no haya entonces hostilidad excepto contra los injustos. Corán 2:193. Para que un musulmán pueda vivir en una sociedad, es necesario que se hayan establecido en ella la justicia y los derechos básicos del hombre. De lo contrario, cuando hay opresión, será obligación suya oponerse con todos los medios a su alcance hasta lograr que esa sociedad cambie la tiranía por la justicia. No hay más dialéctica en el Islam, socialmente hablando, que la de la justicia versus el despotismo. Por esta razón, las naciones musulmanas eran muy cuidadosas con el tema de la justicia. Un ejemplo de ello lo encontramos en la historia de la conquista de Siria. Los musulmanes habían tomado la ciudad de Homs. Como está estipulado en el Islam, los no musulmanes tenían que pagar la jizya, una cantidad similar al zakat de los musulmanes, a cambio de recibir protección en caso de ataque. Poco después, Heraclio, rey de los bizantinos, preparó un gran ejército y marchó hacia la ciudad de Homs con la intención de conquistarla de nuevo. Cuando los musulmanes se enteraron de la noticia sintieron temor y devolvieron el dinero de la jizya a los cristianos y judíos de Homs diciéndoles: pronto seremos atacados por un poderoso ejército y no disponemos de los medios para protegeros. Tomad pues vuestro dinero y actuad como mejor creáis, pues sois libres. La gente de Homs respondió: ponemos a Dios por testigo que vuestro gobierno y vuestra justicia nos son más queridos que el despotismo y la opresión que hasta ahora hemos sufrido. Defenderemos con vosotros la ciudad contra Heraclio. Los judíos dijeron al respecto: juramos por la Torá que el ejército de Heraclio no entrará en la ciudad a menos que nos derrote y nos extermine. Cerraron las puertas y juntos lucharon contra Heraclio, defendiendo la ciudad de Homs.
Los cristianos y los judíos de otras ciudades vecinas con quienes se habían establecido tratados de paz, hicieron lo mismo y dijeron: si los romanos y sus aliados derrotan a los musulmanes, volveremos a los tiempos de la opresión y el despotismo, y tendremos que enfrentarnos a innumerables dificultades. Esperamos sinceramente que los musulmanes ganen la batalla. Cooperaremos con ellos según lo que hemos pactado. Los romanos fueron derrotados y Allah concedió a los musulmanes una gran victoria. Todas las puertas de las ciudades colindantes les fueron abiertas. Se organizaron bailes y cantos para celebrar el triunfo y tanto los cristianos como los judíos les devolvieron la herencia. 7. Islam es una religión universal. La invitación al Islam es para todos los seres humanos y para todos los géneros. Cualquier persona, indiferentemente de su raza, color de piel, sexo o nacionalidad, puede hacerse musulmán. Islam clasifica al hombre según sus responsabilidades y sus derechos, y considera que solo existen, en realidad, dos naciones humanas, la de los creyentes y la de los incrédulos. Es ilógico pensar que un sistema que ha sido revelado por Allah, cuya misericordia comprende a toda la creación, como bendición y como salvación para el género humano, pase a ser propiedad de un pequeño grupo de gente, mientras el resto se queda desprovisto de tan preciado regalo. Esta situación contrasta con los atributos de Allah Ar-Rahman y Rahim. El mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le dé la paz, dijo: Allah Todopoderoso es misericordioso con aquellos que son misericordiosos. Sé misericordioso con los que están en la tierra de manera que los que están en el cielo tengan misericordia de ti. Abu Daud. Este hadith no se refiere a una raza determinada de hombres o únicamente a los musulmanes. Se nos está ordenando tener misericordia con todos los seres humanos, con los animales y las plantas. En el noble Corán se afirma que el profeta Muhammad fue enviado para invitar a la verdad a todos los seres humanos. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو. Di, hombres, es cierto que yo soy para vosotros el mensajero de Allah, a quien pertenece la soberanía de los cielos y la tierra. Corán 7, 158. Y no te hemos enviado sino como misericordia para todos los mundos. Corán 21, 107. Por esta razón, el mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le dé la paz, invitaba al Islam no solo a los árabes, sino también a los bizantinos, etíopes, egipcios, y otros pueblos, enviando representantes suyos y cartas a los emperadores y reyes de su tiempo. Más aún, Islam comprende todas las épocas y lugares. No está confinado a un tiempo determinado o a un territorio específico. Hoy podemos ver musulmanes en cada rincón del mundo saludándose unos a otros, especialmente durante el período de la Eid, y adorando juntos a Allah alrededor de la Kaaba como una admirable y hermanada comunidad. Islam posee una estructura capaz de satisfacer todas las necesidades humanas, ya que es un sistema de vida y de creencia que vela por los anhelos espirituales del hombre, y por sus derechos sociales. Al mismo tiempo, clarifica el sentido de la vida y de la muerte, de la profecía, de los ángeles, de Satanás, del mundo, del más allá, del premio y del castigo, del paraíso y del infierno como ninguna otra religión ha logrado nunca explicar satisfactoriamente. Para mejor comprender lo que acabamos de decir es suficiente con recordar que el Corán ha satisfecho todas las necesidades de los musulmanes como la fuente para gobernantes y gobernados desde el comienzo, cuando se formó la primera comunidad islámica, hasta los tiempos en los que la nación islámica estableció su hegemonía desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico y se convirtió en la civilización más poderosa de todos los tiempos. Pues bien, esta comunidad cuya autoridad se extendió por todo el mundo durante más de 600 años, tomó su creencia, su práctica de adoración, sus normas sociales y sus leyes del libro divino, el noble Corán. 8. Islam trata a todos los seres humanos por igual. En Islam, la superioridad entre los seres humanos no se mide por factores inevitables o predeterminados como la raza, el color de la piel o la nacionalidad, sino por el temor hacia Allah Todopoderoso, taqwa, que el hombre consigue a través del autocontrol y el esfuerzo. De la misma forma, aspectos tales como la riqueza, la belleza, la fuerza o la posición social no indican superioridad. Son bienes que Allah ha otorgado a ciertos individuos y estos deberían agradecérselo cumplidamente. Cada bien debe ser agradecido según su naturaleza. Los bienes que el hombre obtiene en este mundo son como las preguntas que el estudiante debe contestar en un examen.
Este no se siente orgulloso de las preguntas que le hacen, sino del buen resultado que obtenga con sus respuestas. Y dado que será en la otra vida donde el creyente conocerá si hizo un buen uso de los bienes recibidos y si por lo tanto recibirá por ello una buena recompensa, no hay razón alguna para mostrarnos arrogantes en este mundo. Eso sería un grave error. Por ello, el sabio musulmán Abu Azim dijo en una ocasión: cualquier bien que no nos acerca a Allah, se convierte en un problema. Incluso si el profeta Muhammad, que Allah le bendiga y le dé la paz, fue enviado como misericordia para todos los mundos, cuando tuvo que declarar sus características superiores, las enunció repitiendo, sin presunción, varias veces. Ante Allah, el creyente que es constante en sus obligaciones es superior a aquel que es negligente. El profeta Muhammad, que Allah le bendiga y le dé la paz, declaró en su discurso de despedida, Khutbah: oh gente, recordad, vuestro Señor es uno, vuestro Padre, Adán, es uno. Prestad atención. No es superior el árabe al no árabe, ni el no árabe al árabe. Ni el blanco es superior al negro, ni el negro es superior al blanco. Nadie es superior a otro si no es por el temor de Allah, Taqwa. Ahmad bin Hanbal. 9. Islam considera primordial la libertad de religión y de conciencia. Allah Todopoderoso ha mostrado al hombre lo que es bueno y lo que es malo, pero nunca ha interferido en su libre voluntad. Cada individuo puede elegir libremente lo que desee y por ello será responsable de las consecuencias de su elección. El noble Corán declara: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Y si tu Señor quisiera, creerían todos los que están en la tierra. ¿Acaso puedes tú obligar a los hombres a que sean creyentes? Corán 10, 99. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Así, pues, el que quiera creer, que crea, y el que quiera negarse a creer, que no crea. Corán 18, 29. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. Y si se niegan a creer, Allah es rico y no os necesita y no acepta de sus siervos la incredulidad. Corán 39, 7. En el tiempo de la ignorancia, Jahiliya, algunas mujeres cuyos hijos sufrían enfermedades graves, solían hacer el siguiente voto a Allah: si mi hijo vive, le haré judío. Por esa razón, cuando los judíos de la tribu de Banu Nadir fueron expulsados de Medina por haber roto el pacto con el profeta Muhammad, que Allah le bendiga y le dé la paz, había entre ellos los hijos judaizados de los nuevos musulmanes. Sus parientes dijeron: no vamos a abandonar a nuestros hijos, los retendremos por la fuerza. Fue entonces cuando descendió el verso del Corán: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. No hay coacción en la religión, pues ha quedado claro cuál es la buena dirección y cuál el extravío. Corán 2, 256. Islam no quiere imponerse a la gente por la fuerza, por ello evita toda clase de presión. Incluso a nivel intelectual no desea coaccionar a nadie. Por ejemplo, los milagros nunca han sido uno de los medios utilizados para extender el Islam. Las peticiones de los incrédulos de que el profeta Muhammad hiciera milagros para probar su profecía fueron siempre rechazadas. Dado que Islam llegó en un momento en el que la humanidad había adquirido una cierta madurez, habló a su intelecto y a su razón para hacerle comprender que el Corán en sí mismo es el mayor milagro posible. Se asocia con los seres humanos a través de sus capacidades cognoscitivas, mostrándoles la conveniencia de sus normas y la evidencia de sus verdades. Por ello, nunca utilizó la fuerza física como medio de expandirse entre las naciones. El famoso historiador inglés Philip Marshall Brown escribió a este respecto: a pesar de las aplastantes victorias que fueron consiguiendo los turcos, estos generosamente otorgaron a los ciudadanos de las naciones que conquistaban el derecho a autoadministrarse según sus costumbres y tradiciones. Cuando Napoleón Bonaparte atacó al Imperio Otomano durante los años 1798-1799, quería que los armenios que vivían en Palestina y en Siria se rebelaran y apoyaran la invasión napoleónica. Sin embargo, el embajador de Francia en Estambul, Sebastiani, comentó: los armenios son tan felices aquí que me parece imposible que se les pueda manipular para que se rebelen. Nuestro misericordioso Señor siempre ha querido la facilidad para sus siervos, y por ello ha hecho fácil cada aspecto del Islam. Allah Todopoderoso ha dicho en el Corán:
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah no impone a nadie sino en la medida de su capacidad. Corán 2, 286. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah quiere para vosotros lo fácil y no lo difícil. Corán 2, 185. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. Él os ha elegido y no ha puesto ninguna dificultad en la práctica de adoración. Corán 22, 78. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Allah quiere aliviaros, ya que el hombre fue creado débil. Corán 4, 28. El mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le dé la paz, describe uno de los principios de la facilidad en el Islam de la siguiente manera. Allah Todopoderoso ordena a sus ángeles lo siguiente: si mis siervos desean hacer algo malo, no se les anota hasta que lo hayan llevado a cabo. Cuando lo hacen, se les anota como una mala acción en su haber. Si desisten por mí, se les anota como una buena acción en su favor. Si mis siervos desean hacer una buena obra, se les anota a su favor aunque no lleguen a realizarla. Si llegasen a realizarla, la recompensa sería desde 10 hasta 700 veces superior. Bukhari. Los nobles compañeros transmitieron que el mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le dé la paz, era una persona amable y cordial con la que era muy fácil tratar y quien siempre facilitaba las cosas a los demás. Veamos algunos ejemplos que ilustran la facilidad que prevalece en todos los aspectos del Islam. El hombre es responsable por aquello que está en su poder y en su capacidad. No se le pide nada que no pueda realizar, ni se le pedirán cuentas por ello, ni por aquello que era inevitable y estaba fuera de su control. En Islam nos acercamos a la posición correcta gradualmente. Actos como beber alcohol, fornicar o cobrar intereses fueron prohibidos en varias etapas. Es obligatorio hacer wudú con agua antes de la oración. Sin embargo, si no encontramos agua a una distancia razonable de donde nos encontramos, o está demasiado fría hasta el punto que tememos enfermar, podemos hacer wudú con tierra limpia, tayammum. Los viajeros pueden reducir las 4 partes de la oración a 2 para contrarrestar la posible fatiga o falta de tiempo de las que pudieran adolecer. Es obligatorio hacer la salá de pie, qiyam. No obstante, si alguien se encontrase incapacitado para mantenerse en esta posición, podría realizarla sentado, acostado o con leves movimientos de cabeza según su condición física se lo permitiese. No es necesario un lugar especial donde hacer la oración. Cualquier sitio es adecuado a condición que esté limpio. El mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le dé la paz, dijo: se me ha hecho la tierra entera lugar para la adoración. Así, pues, hacer la oración, cuando entre su tiempo, allí donde os encontréis. Bukhari, Yayandum 1. El ayuno puede acarrear grandes dificultades para aquellos que estén enfermos o para los viajeros. Por esa razón son libres en cuanto a ayunar o posponer el ayuno durante el mes de Ramadán para cuando hayan recuperado la salud o hayan vuelto del viaje. Si hubiera una situación de inseguridad en el camino a la peregrinación a la Meca, por causa de alguna enfermedad contagiosa o por una guerra, los musulmanes para quienes el ahí se había hecho obligatorio podrían posponerlo hasta que la amenaza hubiese cesado. Como dijo nuestro maestro el mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le dé la paz. Las alabanzas a Allah que nos ha facilitado la práctica de adoración. Ahmad ibn Hanbal. 11. Islam siembra en el corazón humano optimismo y esperanza. Islam quiere que la gente tenga optimismo. Allah Todopoderoso ha afirmado: mi misericordia abarca todas las cosas. Corán 7, 156. El mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le dé la paz, dijo a este respecto: cuando Allah Todopoderoso creó esta creación, escribió en el libro que está encima de su trono: mi misericordia supera a Nina. Bukhari, Tawhid 15. Este hadith es suficiente para infundir en los musulmanes esperanza. Y es esta esperanza la que les hace desarrollar características psicológicas que favorecen en ellos el optimismo y la dulzura de carácter, el perdón, la misericordia, la paciencia, el tawakkul, confianza absoluta en Allah, la sumisión, la aceptación de todo aquello que nos sobreviene en la vida, y la buena opinión de los demás. La convicción de que todas las dificultades y enfermedades que sufren borran sus faltas y les elevan espiritualmente, hace que el musulmán afronte la existencia con complacencia y alegría.
Es imposible que un musulmán sienta tristeza cuando ha hecho todo lo que estaba en sus manos y se ha sometido al destino, contento con el resultado que Allah decida para él. Este musulmán vivirá, de esta manera, en un mundo de serenidad. Pase lo que pase, las puertas del arrepentimiento están siempre abiertas para los incrédulos y los transgresores hasta el último momento, sin importar la magnitud de sus faltas. Allah ha prometido perdonar a todos aquellos que se vuelvan a Él con sinceridad antes de que la muerte les sea evidente. Allah Todopoderoso ha dicho: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Di, siervos míos que os habéis excedido con vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Allah. Es verdad que Allah perdona todas las faltas, pues Él es el perdonador, el compasivo. Corán 39:53. El mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le dé la paz, prohibió atribuir mala suerte a ciertas cosas. Nos ordenó, por el contrario, mirar a todo lo que nos rodea positivamente, y a interpretar los acontecimientos de la mejor manera. Islam censura que tengamos mala opinión de las personas. Antes bien, deberíamos pensar siempre bien de cuantos nos rodean. En el noble Corán se dice: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Vosotros que creéis, abandonad muchas de las suposiciones. Es cierto que algunas de ellas son delito. Y no os espiéis unos a otros ni habléis mal de otros cuando no estén presentes. Corán 49:12. Más aún, el creyente, por amor a su Señor, se acerca a su creación con misericordia y compasión. Para ellos, toda criatura es un reflejo de su Creador y por lo tanto debe ser tratada con respeto y amor. Cada cosa que le rodea, cada acontecimiento que le sobreviene lo recibe con satisfacción, pues sabe que todo ha sido creado por Allah para guiarle al camino recto. 12. Islam apoya la solidaridad social. El hombre es por naturaleza un ser social que no puede vivir solo, aislado. Necesita a los otros hombres con quienes establecerá lazos y relaciones imprescindibles para su vida, ya que es débil y no podrá satisfacer sus necesidades vitales sin la ayuda de sus semejantes. Por ello, los seres humanos deben vivir en comunidades, formar sociedades donde los unos se ayuden a los otros y adoren juntos a su Creador. El mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le dé la paz, nos ordenó lo siguiente: la mano, ayuda, de Allah está con la comunidad. Quien abandone la comunidad acabará marchando por el camino que lleva al infierno. Tirmidhi. La comunidad es misericordia, la separación en facciones es tormento. Ahmad ibn Hanbal. Todos los actos de adoración en el Islam, tales como hacer la oración en congregación, la oración del viernes, la oración de los Eid, festividad, el Eid, el Zakat, la asistencia a los funerales, a las bodas, la visita a los enfermos y a los familiares, incitan al creyente a ser social. Es evidente, por otra parte, que la interacción crea roces entre los individuos, por ello Islam constantemente aconseja la paciencia y la constancia. Hay una enorme recompensa para aquellos de los creyentes que vivan en sociedad y soporten las cargas que ello conlleva. Nuestro maestro el profeta Muhammad, que Allah le bendiga y le dé la paz, se relacionaba siempre con la gente de la mejor manera y nunca rompió sus corazones a pesar de haber sufrido en numerosas ocasiones la rudeza de sus conciudadanos. Su tío Abbas, que Allah esté satisfecho de él, sentía pena por la situación del profeta y dijo en una ocasión: «Oh mensajero de Allah, veo que la gente te causa muchos problemas. Te molestan con el polvo que levantan sus sandalias. ¿Por qué no montas una tienda y les atiendes solo allí?» El profeta Muhammad, que Allah le bendiga y le dé la paz, quien fue enviado como una misericordia para todos los mundos, replicó: «No. Hasta que Allah no me saque de entre ellos y me lleve a donde habita la serenidad, seguiré con ellos. No me importa lo que hagan conmigo. Pueden subírseme a los hombros, estirarme de la ropa, o molestarme con el polvo de sus sandalias». Verdadini. El mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le dé la paz, recomendó a su comunidad, tomar esa misma actitud. El musulmán que vive con la gente y soporta la angustia que ésta le causa es mejor que el musulmán que se aísla para no sufrir roces ni molestias. Tirmidhi.
Islam dirige a la gente hacia una vida social dinámica al ordenarnos que trabajemos para obtener el sustento, nos casemos y tengamos hijos, ayudemos a los demás en sus necesidades vitales, y utilicemos bien el tiempo, entendiendo que este mundo es la preciosa estación donde ganarnos un lugar en el más allá. Asimismo, nos ordena no mentir y llevar a la humanidad lejos del vicio y de las transgresiones, no adulterar los bienes materiales, defender la vida, el recato, la salud y las poblaciones. Está escrito en el Corán. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Y el que haya hecho el peso de una brizna de bien, lo verá. Y el que haya hecho el peso de una brizna de mal, lo verá. Corán 99, 7, 8. De esta forma, Islam facilita una vida más atenta y activa. 13. Islam otorga el más alto valor al ser humano. Islam otorga una posición de honor al ser humano dentro de la creación. Está escrito en el noble Corán. Que en verdad creamos al hombre de la mejor manera. Corán 95, 4. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Es cierto que hemos honrado a los hijos de Adán. Los llevamos por la tierra y por el mar, les damos cosas buenas como provisión y les hemos favorecido con gran preferencia por encima de muchas de las criaturas. Corán 17, 70. Un día pasaba un funeral delante de nuestro profeta Muhammad, que Allah le bendiga y le dé la paz. El mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le dé la paz, se puso en pie y alguien le dijo: Mensajero de Allah, son los restos de un judío. El mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le dé la paz, dijo: ¿No es acaso un ser humano? Bukhari, Muslim. Como vemos, nuestro maestro el profeta Muhammad se puso en pie con respeto en presencia de un ser humano a quien Allah Todopoderoso había creado con gran esmero. Esto nos demuestra que todo ser humano, no solo los vivos, son dignos de respeto. Yala bin Murra, que Allah esté complacido con él, dijo en una ocasión: acompañé al mensajero de Allah en numerosas expediciones militares. Cuando llegaba a donde había un muerto, ordenaba que se le enterrase sin preguntar si era musulmán o incrédulo. Hakim. Es enorme el valor del ser humano. Tanto es así, que incluso a su cuerpo muerto ofrecemos nuestro respeto. El noble Corán nos ordena. أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Por eso decretamos a los hijos de Israel que quien matara a alguien sin ser a cambio de otro o por haber corrompido la tierra, sería como haber matado a la humanidad entera. Y quien lo salvara, sería como haber salvado a la humanidad entera. Corán 5, 32. Por esa razón, suicidarse o matar a otra persona está terminantemente prohibido en el Islam, y quien lo haga recibirá un duro castigo. Maulana Jalaluddin Rumi ha dicho a este respecto: si quisiera declarar el verdadero valor del ser humano, yo mismo y el mundo arderíamos. Desgraciadamente, los seres humanos no comprenden su propio valor ni se comprenden a ellos mismos. Siendo el hombre, de hecho, el más preciado vestido, se hace de sí mismo un remiendo. Matnan. Islam contempla al ser humano como al legítimo merecedor de los derechos propios de su honor y dignidad. Según Islam, la mera existencia de un ser humano es suficiente para que tenga derechos humanos básicos. Los sabios en Sharia, ley islámica, consideran la humanidad la característica de ser humano, como la esencia de los derechos humanos. Por ello, han adoptado una aproximación universal, y nunca han discriminado entre los seres humanos por motivos de religión, raza, sexo, nacionalidad o condición social. Sigue la segunda parte.